Muy buenas tardes, noches a todos. Primero, muchas gracias por la invitación a participar en los Fines de Ciencia. Y pues en segundo lugar, muchas gracias por estar en la plática. Esperemos que sea de su agrado. Es una plática muy sencilla, no es muy técnica porque si no, luego nos metemos en problemas. Veo algunas caras conocidas. De hecho, alguien trabajó en parte de eso. Aquí la doctora. Así que vamos a hablarles un poquito de lo que hemos estado haciendo durante los últimos años sobre el lago Chapala. Sobre todo, no lo que diario escuchamos, que son prácticamente los parámetros físico-químicos, sino que ahora le estamos dando otro enfoque diferente con respecto a un índice que es el índice de calidad del agua. ¿Qué nos da ese índice? Nos dice qué tan seguro es que nosotros utilicemos precisamente el agua del lago en las actividades diarias, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que Guadalajara, el 60% del agua que se consume aquí, ¿de dónde proviene? Del agua de Chapala. Y el 40% pues es obviamente los pozos profundos que existen en algunas zonas de la ciudad. Entonces eso significa que si el lago de Chapala, su agua, no tiene la calidad suficiente, esto puede empezar a provocar riesgos. Y nosotros también lo que hicimos en este trabajo que hemos desarrollado durante los últimos años es evaluar tanto los riesgos ecológicos como los riesgos de salud. ¿Por qué? Porque obviamente no nada más somos los seres humanos, sino es todo el ecosistema que está siendo afectado y que por lo tanto pues tiene un riesgo ecológico. No sé si para todos les sea familiar el agua de Chapala, yo quiero suponer que sí, pero bueno, vamos a hacer un poquito de semblanza de lo que es el agua de Chapala. Nosotros sabemos que el agua de Chapala es el cuerpo de agua interior más grande de México. Quiere decir que es el lago más grande de México y no sé si sepan, es el tercero en América Latina. Solamente atrás del lago de Titicaca y los grandes lagos que tenemos en otras regiones del planeta como es Brasil. Este se encuentra ubicado entre dos estados, que es el estado de Jalisco y el estado de Michoacán, y proporciona grandes diversos usos. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar para muy diversas cosas y normalmente pues es muy importante en toda esta región, que es la región centro-occidente de México. ¿Por qué? Porque pertenece a una de las cuencas más grandes e importantes del país, que es la cuenca Lerma-Chapala-Pacífico, que abarca básicamente desde el estado de México, por ahí de Toluca, obviamente viene a desembocar hasta el estado de Nayarit, precisamente cuando llega al mar. Entonces tenemos dos afluentes, el afluente que es el río Lerma, después se encuentra el lago de Chapala y posteriormente continúa como el río Santiago. Y fíjense bien, decíamos que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la zona metropolitana. El 60% del agua que consumimos viene precisamente del agua de Chapala y por eso es muy importante que nosotros estemos evaluando la calidad de agua que tenemos en el agua, porque prácticamente desde hace casi 40 años hemos tenido un deterioro de su calidad por muy diversas causas. Aguas residuales, disminución de los caudales, extracciones excesivas para alimentar estas ciudades, principalmente la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, es por eso que nosotros pensamos que es muy importante que le estemos dando seguimiento continuo de la evolución de la calidad, de sus riesgos ecológicos y sobre todo los riesgos de salud asociados precisamente a la contaminación que está presente en el agua, principalmente por algunos elementos como son los metales pesados. Ya sabemos que muchos provocan enfermedades que les llamamos, ay, se me olvidó. No, enfermedades, ¿cómo? Degenerativas, pero tiene otro nombre. Ahorita me acordaré. Crónico-degenerativas. Ese es el nombre correcto. ¿Cómo? Cáncer principalmente, ¿no? Y fíjense bien, hay una gran parte de la población de la Ribera de Chapala que se está quejando por una serie de malestares y por eso creo que tenemos que todavía resaltar todavía más la importancia de darle un seguimiento, no de vigilancia de un solo momento, sino que tenemos que darle vigilancia permanente de qué está ocurriendo precisamente con la calidad del agua del agua. Entonces, les decía yo que el agua de Chapala, pues obviamente tiene una importancia
para México, pero también a nivel Latinoamérica, porque dijimos que es de los lagos más importantes que existen en esta región del mundo. Primero, por su ubicación estratégica en México. El lago de Chapala decíamos que se encuentra en una zona geográfica privilegiada entre los estados de Jalisco y Michoacán, y esto lo convierte en un recurso hídrico muy importante para toda esta región centro-occidente. ¿Por qué? Porque básicamente en esta cuenca dijimos que proviene desde Toluca hasta Nayarit, y básicamente ahí tenemos corredores industriales, agrícolas, pecuarios, artesanales, de curtiduría, industriales, etcétera, etcétera, que su fuente de alimentación pues es obviamente el agua de esta cuenca, que dijimos que está pues en la región centro-occidente y pertenece a la cuenca hidrológica llamada Lerma-Chapala-Pacífico, que antes le llamaban Santiago-Pacífico, pero creo que ahora ya le dejaron solamente Pacífico. Muy bien. En segundo lugar, tiene diversos usos. El agua nos proporciona agua para la agricultura, para la pesca, para el turismo, desarrollo de vida acuática, y lo convierte en un recurso natural de gran valor, tanto económico, pero principalmente de valor ambiental. Nosotros sabemos que la región de Chapala pues es una región donde vienen a asentarse una gran parte de los jubilados de Estados Unidos y de Canadá. ¿Por qué creen que vienen ellos aquí? Por el clima. Por el clima, porque tiene un microclima que está generado precisamente por este cuerpo de agua, en el cual hay condiciones muy favorables de temperatura, de humedad, de precipitación, y eso favorece precisamente que muchas personas desde hace mucho tiempo vengan a veranear o a descansar precisamente en nuestro lago. No sé si sepan, Porfirio Díaz era una persona que venía muy seguido precisamente al lago de Chapala. Tenemos una gran cantidad de personalidades que han vivido ahí, que se han desarrollado ahí y que obviamente han disfrutado de todas las ventajas que tiene vivir en esta región. Y en tercer lugar, la importancia del lago de Chapala pues tiene que ver con el abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque decíamos que alimenta una de las ciudades más importantes del país, que es la zona metropolitana de Guadalajara, con aproximadamente 5 millones de habitantes. Pero no somos los únicos. Toda la zona ribereña, pues obviamente su fuente de agua es el lago de Chapala. Además de eso, pues tiene otras ventajas más, como el tipo de lago. El tipo de lago es considerado como un lago somero, que desafortunadamente en las regiones como la que vivimos, que es una región tropical, tiene mayores condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Está en más riesgo, debido a que tiene un periodo de luz mucho mayor, temperaturas cálidas, lo que favorece una mayor producción de fitoplancton, proliferación de cianobacterias, macrofitas, lo que altera precisamente el balance hídrico, la cadena alimenticia, y pone en riesgo precisamente el ecosistema. Además de eso, pues como sabemos que se desarrollan una gran cantidad de fitoplancton, se han identificado 117 diferentes especies de algas y se estima que puede haber más de 300 porque no todas han sido identificadas. Pero tenemos un problema que es la presencia de cianobacterias como la microcistis que predomina en otoño e invierno y que gracias a ella nosotros podemos evaluar de alguna manera el grado de contaminación que tiene el agua. Estas cianobacterias, pues obviamente, como tienen cianuro, repercuten tanto en la salud acuática y tienen consecuencias en la salud humana cuando nosotros ingerimos peces contaminados. No sé qué tanto pez haya todavía en el agua de Chapala. Cuando uno va al agua de Chapala, pues va y se come un pescado. Normalmente el pescado que más habitaba en esta región era el pescado blanco. Según los reportes que yo tengo, ya no existe. Todas las especies que hay hoy en día en el agua pues son especies introducidas que no son endémicas de la región y que obviamente compitieron con el pescado blanco, que prácticamente está en extinción en el agua de Chapala. Pero también, como es un cuerpo de agua, de abastecimiento de agua, tiene muchas actividades económicas, que una de las más importantes, pues sabemos que es el turismo. Creo que Chapala recibe 3 millones de visitantes durante el año, que es una gran cantidad, que tienen una derrama económica bastante importante. Alrededor del lago pues tenemos también
zonas de agricultura, tenemos algunos lugares donde hay pesca, tanto natural como producida a través de la reproducción, vamos a decir, masiva de algunas especies, y en menor cantidad, pues la ganadería y la artesanía, pero también siguen siendo actividades importantes. Dentro de la agricultura es agricultura de secano. ¿Qué quiere decir? Que únicamente es en la época donde no tenemos lluvias y es a través del riego, a través del agua de Chapala. ¿Qué quiere decir? Que una de las fuentes muy importantes de consumo de agua, pues obviamente es la agricultura, y la sobreutilización de fertilizantes, pues obviamente esto ha provocado que también tengamos grandes cantidades de contaminantes, principalmente fósforo y nitrógeno, en el lago, que producen un proceso que se llama eutrofización, que no es otra cosa más que el gran desarrollo de algunas especies como el lirio, como la jacinta de agua, que obviamente lo que hacen es cubrir nuestro lago, no permitir que oxigene bien y que se empiece precisamente a descomponer el agua que está bajo esa superficie y por lo tanto no tenga las condiciones óptimas para el desarrollo de los peces, de las demás especies que habitan ahí, y obviamente puede contribuir como una fuente de contaminación muy importante por los nutrientes. ¿Cuál es la consecuencia, o más bien cuál es la causa de que nosotros hayamos tenido durante estos últimos años ese gran deterioro de calidad del agua? Pues principalmente las descargas de aguas residuales. Normalmente, casi todas las comunidades que viven alrededor del río, del lago, perdón, en la ribera del lago de Chapala, sus descargas las hacen directamente al lago sin ningún tratamiento previo. Hay una gran cantidad de plantas de tratamiento, pero desafortunadamente estas no funcionan. ¿Por qué? Porque el costo para operarlas es alto. Y a partir de unos 10 o 12 años, normalmente la Comisión Estatal de Agua se deslindó de esa responsabilidad y se la atribuyó a los municipios. Y los municipios pues no tienen la capacidad económica para poder sostener en operación las plantas de tratamiento, y es por eso que una gran cantidad de las descargas de aguas residuales pues obviamente van directamente al lago sin ningún tratamiento previo. Segunda causa del deterioro de la calidad del agua pues es la disminución de los caudales. Nosotros hemos experimentado durante los últimos 20 años pues una gran cantidad de sequías, cambios en los patrones de precipitación, pero principalmente la retención de grandes cantidades de agua en la cuenca arriba del lago de Chapala. Todo ese corredor que viene desde Guanajuato y Michoacán, pues se han encargado de hacer grandes presas y aumentar el nivel de esas presas para acumular gran cantidad de agua y no dejarla pasar precisamente al lago natural más importante de México, que es el lago de Chapala. Hay vamos a decir, un consejo de cuenca que establece las políticas que se deben de seguir para que esto se mantenga como un cuerpo de agua natural. Sin embargo, desafortunadamente la mayoría de los estados no las cumplen. ¿Qué hacen? Retienen el agua, lo utilizan para su consumo propio, principalmente para la agricultura, y no dejan que fluya la cantidad suficiente de agua hacia el lago, por lo cual esto ha provocado que durante los últimos 20 a 25 años hayamos tenido una disminución de caudal, no necesariamente por falta de precipitación, sino por retención de agua en la cuenca alta del río Lerma. Muy bien. Y finalmente, pues la contaminación de todo el sistema. Nosotros sabemos que dijimos que el lago se provee del río Lerma, desde sus manantiales en la ciudad muy cercana a Toluca, y normalmente recorre una gran distancia atravesando el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, parte de Jalisco, y durante todo este trayecto pues tenemos una gran variedad de usos, uso ganadero, uso agrícola, uso industrial, y agropecuario, que normalmente utilizan el agua, y cuando ya esa agua ya no les sirve, ya contaminada, la vuelven a verter sobre el cauce natural del río Lerma. ¿Y a dónde va a parar? Mucha de esa contaminación va a parar precisamente al lago de Chapala. Tenemos
como yo les comentaba hace un ratito, que hay una serie de poblaciones alrededor del lago que normalmente son comunidades indígenas que desde el 2018 han manifestado que tienen problemas de salud relacionados con enfermedades renales, cerebrales, cáncer, malformaciones que afectan a los niños y niñas de esa región. Y ellos dicen que está asociado al consumo directo del agua del lago, de los pozos cercanos, del agua termal, que desafortunadamente ninguna de ellas recibe un tratamiento para tratar de potabilizar. Y el problema cada vez se está agravando más y sin embargo no existen datos oficiales que nos corroboren que hay factores de predisposición o potenciación de las enfermedades precisamente por el consumo del agua. ¿Por qué? No lo sé, eso es una pregunta que tendremos que hacerle a las autoridades de salud, ¿por qué no hay datos oficiales en los cuales tengamos precisamente la información pertinente de cuál es el origen precisamente de esas afectaciones que están reportando estas comunidades? Y finalmente, pues nosotros sabemos que cuando tenemos mala calidad del del agua, esto va a repercutir en que tengamos riesgos ambientales y riesgos de salud, principalmente por algunos parámetros físico-químicos que ya han sido muy estudiados y metales pesados que también ya han sido estudiados, pero solamente como el contenido que tiene el agua, no asociados a esos, vamos a decir, indicadores ecológicos y indicadores de salud. Entonces, nosotros lo que hemos hecho durante más o menos 13 años es precisamente tratar de establecer correlaciones entre estas concentraciones de estos elementos, de algunos parámetros físico-químicos y metales, con los riesgos ecológicos y los riesgos de salud. Por lo tanto, diseñamos un estudio en el cual nuestro objetivo era evaluar precisamente los parámetros físico-químicos y metales pesados del agua de Chapala para después evaluar su calidad. Y utilizamos dos indicadores. El indicador de calidad de agua de Canadá, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial, y otro indicador a nivel internacional que se llama el WQ, que es el indicador de calidad de agua entre el año 2010 y 2013, y posteriormente poder hacer el cálculo de algunos indicadores de riesgo ecológico y de salud. El estudio es de tipo ecológico, no es de tipo correlacional, porque luego hay médicos que me dicen lo que usted está diciendo es mentira. Claro que sí, no estamos haciendo un estudio de relación directa metales con enfermedad, sino un estudio de tipo ecológico mediante índices de calidad de agua, de riesgo de contaminación, de riesgo ecológico y de salud. Y el lugar y la duración de este estudio fue en el lago de Chapala entre el periodo 2010-2023. Bueno, ¿qué hicimos o cómo obtuvimos toda esa serie de información? Primero que nada nos dimos a la tarea de recopilar toda la información oficial que existía sobre los datos de calidad del agua. ¿Por qué? Porque obviamente la entidad oficial que se encarga del monitoreo de los cuerpos de agua en este país es la Comisión Nacional del Agua. Entonces, fuimos a todas las bases de datos de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Estatal del Agua para obtener todos los análisis de calidad de agua desde el año 2010 hasta el 2023 y los complementamos con estudios que han sido realizados por diferentes investigadores de la Universidad de Guadalajara de los diferentes centros universitarios. Y con esos datos, pues hicimos precisamente una base de datos entre el 2010 y 2023. Esa base de datos fue depurada, porque hay veces que los datos vienen con ciertos errores y hay que hacer una depuración de los mismos para eliminar cosas que están fuera de lo normal. Por ejemplo, ¿puedo tener concentraciones negativas? No. Quiere decir que cuando yo me encuentro un dato con concentración negativa, es un error. Y tengo que eliminar esa información porque entonces estaría sesgando prácticamente todo el estudio. Una vez que nosotros obtuvimos toda esta información, pues vimos que los parámetros que más se han analizado durante este periodo en el agua de Chapala es la temperatura, los sólidos totales disueltos, la conductividad, la demanda de oxígeno, el potencial hidrógeno, la alcalinidad, los sulfatos, cloruros, nitratos, sodio, potasio, nitrógeno, bario, fierro, aluminio, manganeso, arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc. Sin embargo, hay que aclarar que no hay información
de todo el periodo, de todos estos parámetros físicos, físico-químicos, elementos o de metales pesados. En algunos años hay información, en otros años no hay información, y por eso cuesta un poquito de trabajo precisamente hacer un estudio que tenga, vamos a decir, un sustento científico perfectamente bien sustentado desde el punto de vista estadístico, con bases de datos que tengan muchos años, y por lo tanto pues sí nos ha costado un poquito de trabajo poder hacer conclusiones que no estén vamos diciendo, rompiendo las reglas de la investigación o de la metodología experimental para que sean creíbles. Una vez que tuvimos toda esta información, lo que nosotros hicimos fue calcular algunos índices que son el índice de calidad del agua canadiense, el índice de calidad del agua internacional, el indicador de contaminación de Nemerov, el grado de contaminación por metales pesados, la equivalencia de metales pesados, el grado de contaminación, el indicador de riesgo ecológico y algunos indicadores de riesgo de la salud que tienen que ver sobre todo con riesgos tanto de tipo carcinogénico o provocadores de cáncer como indicadores de enfermedades no carcinogénicas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros calculamos esos parámetros, nosotros pudimos obtener una serie de resultados donde observamos primero que todos los parámetros físico-químicos como temperatura, conductividad, sólidos disueltos, turbidez, oxígeno disuelto y pH han mostrado un aumento muy significativo precisamente durante los últimos años, que son esos 13 años que nosotros analizamos, superando en muchos casos los límites establecidos por la normatividad mexicana. Y fíjense bien, normalmente nosotros tenemos una normatividad mexicana que se llama la NOM 001 para descargas en cuerpos de aguas naturales. La mayoría de los parámetros, vamos a decir, están en los límites de esa normatividad, pero si nosotros los comparamos con la normatividad internacional, estamos pero muy lejos, porque la normatividad internacional es mucho más rígida y estricta, mientras que nuestra normatividad es muy laxa. Entonces, fíjense bien, si ya tenemos elementos que están rebasando la normatividad nacional, pues imagínense a nivel internacional, eso estaría en condiciones completamente negativas para hacer consumo humano de esta agua. En cuanto a los metales pesados, nosotros detectamos que hay metales pesados que tienen altas concentraciones, como son el aluminio, el arsénico, el cromo, el cobre, el manganeso, el plomo y el zinc, que en muchos de los casos superan en más del 100% los límites permisibles. ¿Qué quiere decir? Que aquí empezamos a tener un riesgo bastante importante para el ecosistema y un riesgo bastante importante sobre todo para la salud. Y estamos hablando de la salud humana. En cuanto a la distribución de estos contaminantes en todo el lago, pues nosotros observamos que la variación espacial, o sea, la distribución a través de todo el lago, pues no mostró una variación muy importante. Pero sin embargo, esa presentó una variación muy importante. No es lo mismo la concentración de estos elementos donde está, vamos diciendo, descargando sus aguas el principal afluente, que es el río Lerma, en comparación con el otro lado donde no hay descargas. Y no es lo mismo donde se descarga una pequeña población que en un lugar donde no se encuentran personas viviendo ahí. Obviamente la distribución espacial fue muy variante, sin embargo, la variación temporal, ¿qué quiere decir? Los cambios a través del tiempo no son tan significativos o tan variantes como lo fueron en la distribución espacial. Entonces, con esto nosotros vimos que la distribución de la concentración de parámetros mostró gran variación espacial, pero no temporal, y pusimos como ejemplo los elementos que tienen muy altas concentraciones con respecto a la normatividad mexicana. Si ustedes se fijan, los sólidos totales disueltos, 311.895%. O sea, estamos hablando de condiciones exageradas. Turbidez, 6.657.
aluminio 5.956%, más arsénico 326%, cromo 8.000%, cobre 2.425%, plomo 438% y zinc 162%. Desde aquí hasta acá, todos son metales pesados, que son precursores de enfermedades crónico-degenerativas, como las que mencionan las gentes que viven por ahí, ¿verdad? Que dijeron que eran problemas de riñón, problemas de cáncer, problemas de deformaciones al nacer de los niños y problemas en algunos jóvenes. Entonces, tenemos que ver que los metales pesados como el aluminio, arsénico, cromo, plomo y zinc, que son los que están aquí arriba, pues presentan concentraciones de más del 100% con respecto a la norma internacional. Y eso, si lo revisan las gentes de la normatividad internacional, pues van a decir que el agua del lago Chapala no tiene condiciones ni siquiera para ser utilizada para ningún uso humano. Pero nosotros sí la seguimos utilizando. Muy bien. Tratamos de ver si había correlaciones entre los diferentes parámetros que nosotros estudiamos y nos dimos cuenta que no hay correlación entre los elementos traza o los metales pesados entre ellos mismos. Quiere decir que uno no depende del otro, sino que son completamente independientes y pensamos que la mayoría de estos metales provienen de la industria, principalmente de la industria que genera recubrimientos metálicos como es el cromado, como es el niquelado, como es el zincado, pero el plomo pues obviamente tiene otro origen completamente diferente. Y ahí pensamos, todavía es una hipótesis, que ese proviene básicamente de las precipitaciones que existían sobre todo cuando la gasolina tenía plomo. Hoy en día ya no tiene plomo, pero durante muchos años pues estuvo acumulando una gran cantidad de precipitaciones aéreas de algunos elementos como estos metales y el plomo pudiera tener precisamente este origen, que insisto, sigue siendo una hipótesis, pero estamos tratando de dar la explicación de lo que está ocurriendo. Si nosotros... Una pregunta, ¿sí? con respecto a lo de la correlación. Si fuera el plomo causado por la calidad de los combustibles y se lava del terreno, pues entonces deberíamos poderlo identificar en el terreno. En el aire, pues no, porque es un metal pesado. Pero podríamos encontrar en el terreno. ¿Se han hecho análisis de los terrenos para ver si están lavando? Que yo sepa no, porque yo no me dedico a hacer estudios de suelo. No, pero que ustedes hayan sabido. Pero puede ser una posibilidad, eso habría que preguntarle a la gente que se encarga de hacer estudios de suelo. Insisto, nosotros lo estamos proponiendo como una hipótesis. Puede haber otras alternativas más de dónde proviene el plomo, pero en este momento la única explicación que nosotros estamos tratando de visualizar en este momento es vía aérea, precisamente como producto de la combustión de las gasolinas que antes tenían precisamente petróleo como retardante. Pero hay diferencias a través del año cuando llueve y cuando llueve, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Hay diferencias con las estaciones? Porque sí, si claro. Cuando llueve, si está en el aire, pues es típico, bueno, está en el aire. Entonces, durante las estaciones de lluvias deberíamos tener más concentración. Digamos, sí, pero hoy ya no tienen plomo. Estamos hablando de años anteriores y que se fueron acumulando. Entonces, esa historia del plomo ya es vieja, ¿no? Sí, no. Actualmente ya las gasolinas, en teoría, vamos creyendo y teniendo fe, ya no tienen plomo. Entonces, ese estudio debería de marcar, ¿no?, de qué año fue la medición, porque si por ya no es significativo no se puede comparar con los demás. Sí, pero son acumulativos. Hay que recordar que cuando caen en un cuerpo de agua van a permanecer durante muchos años. ¿Y qué sucede? Que tenemos un proceso natural que se llama bioturbación. ¿Qué significa esto? Que hay animalitos que lo que hacen es remover el lodo del fondo del agua y poner otra vez en suspensión todo lo que está sedimentado. ¿Qué sucede? También cuando tenemos los grandes caudales de entrada en el periodo de lluvias, pues eso hace que tengamos grandes corrientes que remueven otra vez toda esa primera capa de lodo superficial y que hace que vuelvan a estar en suspensión esos elementos de los cuales estamos hablando. ¿Por qué? Porque no se van a eliminar. O sea, ahí van a permanecer durante mucho tiempo y normalmente los metales pesados pues no van a reaccionar casi con nada dentro de un cuerpo de agua y van a permanecer durante muchos años
presentes precisamente en el agua. No sé si más o menos traté de ser explícito con Sí, respecto a eso sí. Lo que pasa es que como no está fichado, pues no sé, por ejemplo, qué proyección haya tenido, más bien cuál es el historial de cada uno. Está aumentando, está igual. Sí, están aumentando, igual nada no, más. el plomo no, pero si se fijan, sí han aumentado todos. Me voy a regresar a una de las diapositivas anteriores, creo que fue esta. Si se fija, aquí decimos que los parámetros físico-químicos, temperatura, conductividad, sólidos, oxígeno, pH, han mostrado un incremento significativo. ¿Sí? Aquí decimos que hay elementos de metales pesados que tienen más del 100% de la concentración límite de la normatividad. Pero eso no quiere decir que se hayan acumulado durante este periodo. No, sí. Eso se pudieron haber acumulado desde tiempos más anteriores y siguen permaneciendo en el agua. Y si se siguen produciendo algunos de ellos, como los que mencionábamos, aluminio, arsénico, cromo y zinc, esos provienen normalmente de la industria metalmecánica que hace recubrimientos metálicos. Y la suposición que estamos haciendo, el plomo, no hay un recubrimiento de plomo. Por ejemplo, no hay plomado. Hay emplomado que se usa para los vidrios, pero pues esa industria no es, vamos a decir, tan fuerte como la de los recubrimientos metálicos, y por lo tanto nosotros estamos otra vez proponiendo como hipótesis, no estamos diciendo que sea así, que ese plomo puede provenir de ese origen de tiempos anteriores al periodo 2010-2023. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ustedes analizan por ahí esta tablita, están los años desde el 2010 hasta el 2023 y el índice de calidad del agua canadiense que dijimos que es uno de los más usados a nivel internacional, y aquí tenemos sus valores y su categorización. Eso significa que el agua del lago de Chapala es pobre, mientras que el índice de calidad internacional, estos serían sus valores, donde tenemos categorizados calidad pobre o calidad muy mala. Eso significa que si analizamos cualquiera de los dos indicadores de calidad del agua, de manera general, pues se encuentran en condiciones de pobreza. No tienen las condiciones suficientes para decir que es un cuerpo de agua sano. Entonces, de ahí nosotros podemos ver que lo que tenemos aquí es el índice de calidad del agua canadiense graficado, este moradito, y la normatividad del índice de calidad de agua, vamos a decir canadiense, nos dice que es pobre cuando tengo valores por debajo de 45. Y no sé si se fijaron que todos estaban, por debajo de 45. Eso significa que desde ese periodo la calidad del agua de Chapala, todo el periodo que hemos estudiado, tiene condiciones pobres. Si yo analizo el otro eje, el índice de calidad internacional, su categorización como muy mala calidad es de 300 y su categorización de pobre calidad es de 200. Y básicamente, casi siempre es la línea verde. Nosotros podemos ver que tenemos por debajo de calidad pobre y por debajo de calidad muy mala. Eso significa que de acuerdo a los estándares internacionales de estos indicadores, la calidad del agua de Chapala, pues obviamente es pobre en la mayoría de sus usos, incluyendo consumo humano, vida acuática y riego. Para la única función que podría calificar de acuerdo al índice de calidad de agua de canadiense, el agua de Chapala es para la ganadería. De ahí en más, según este indicador, no es apta para ninguna de las actividades que nosotros realizamos. En cuanto al índice de calidad del agua internacional, su valor promedio fue 182, teniendo una calidad de agua mala, lo que limita precisamente sus usos potenciales en el agua. Y vamos a ver que los otros indicadores, como fue el indicador de contaminación de NEMEROP, el de metales pesados, el de grado de contaminación, también presentó valores bastante altos, como los podemos ver en esta tabla. Aquí podemos ver que el NEPEROP es entre 3.8 a 670,
considerado como nivel de contaminación alta, el de metales pesados 88.6 considerado entre moderada a alta, el equivalente de metales pesados menor que 10 es el único que se considera como bajo, el grado de contaminación entre 0.2 y 18.2 considerado como alto, y el indicador de riesgos ecológicos me está diciendo que es un indicador de contaminación alta. Entonces, creo que, pues, si nosotros analizamos un poquito la información, pues estamos utilizando agua que en otros lugares del mundo no está considerada como apta para el consumo humano. En cuanto a los riesgos de tipo salud, ¿qué encontramos? Encontramos que ellos los clasifican en dos tipos: para el consumo residencial o por el consumo recreacional. Y nosotros podemos ver que los valores de riesgos no carcinogénicos que no producen cáncer, pero sí pueden producir otras enfermedades, pues están por encima de la normatividad, tanto en adultos como niños, si esa agua es ingerida. Por eso lo marcamos en rojo. Mientras que para usos recreativos, vamos a decir, contacto simplemente con la piel, pues todavía se considera como agua. Pero de manera general, que es el famoso TH1, pues obviamente nosotros podemos decir que el agua de Chapala tiene un riesgo alto de enfermedades no carcinogénicas tanto para adultos como para niños. Con respecto a los riesgos carcinogénicos que pueden producir cáncer, ninguno está en rojo, ¿verdad? Eso significa que de acuerdo a los índices internacionales todavía estamos por debajo, tanto por ingestión como por contacto, por debajo precisamente de tener riesgos carcinogénicos, pero únicamente por arsénico y por cromo. Desafortunadamente la información que obtuvimos de los metales pesados no es completa y no tenemos todos los demás elementos de manera completa, por lo tanto no sabemos todavía cuál sería el riesgo carcinogénico de los demás metales pesados. ¿Qué necesitamos? Mayor cantidad de información. Y desafortunadamente ahorita no la tenemos, pero la podemos generar de aquí al futuro. Pero nos tenemos que esperar años, ¿verdad? Porque, pues obviamente estos índices necesitan cuando menos 10 años de información. ¿Cuáles son los riesgos ecológicos que nosotros detectamos después de haber analizado el índice de calidad y el índice ecológico de riesgo ecológico? Es que la vida acuática, por los altos niveles de metales pesados, representa un riesgo ecológico para la vida acuática del lago, poniendo en peligro la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema. La contaminación por metales pesados refleja que el riesgo ecológico es un problema grave ambiental al que nos vamos a enfrentar de una manera muy importante durante los próximos años si no hacemos o tomamos medidas preventivas para empezar a reducir las concentraciones de los metales pesados en el agua. Y en cuanto a la salud del ecosistema, la acumulación de estos contaminantes pone en riesgo la salud y el equilibrio de todo el sistema lacustre, afectando la flora, la fauna, pero también los servicios ambientales que nos proporciona precisamente, en este caso, el agua de Chapala. En cuanto a los riesgos de salud, los índices de riesgo no carcinogénico indican que el agua de Chapala no es apto para el consumo humano por ingestión. Sin embargo, por contacto, por exposición, ahí no tenemos un alto riesgo. Aquí viene. En contraste, el contacto dérmico no representa un riesgo significativo ni para uso residencial ni para uso recreativo. Sin embargo, sabemos que hay grupos vulnerables. Los niños, por ejemplo, no tienen desarrollado todas sus capacidades de sistema de defensa como lo tiene un adulto, y por lo tanto los niños representan un riesgo mayor a la sensibilidad de estos contaminantes y es uno de los grupos más vulnerables en cuestión de salud por la exposición que tenemos con el agua, en este caso del agua de Chapala. Y bueno, entonces podríamos empezar a pensar que esos problemas que estas comunidades han dicho que se presentan en sus regiones,
pues es muy probable que tanto las enfermedades renales, los daños cerebrales, cáncer y malformaciones sean producto del consumo directo del agua, del lago y de los pozos cercanos. ¿Qué quiere decir? Que pues tenemos que instar a las autoridades que tomen medidas pertinentes para darles un previo tratamiento de esa agua antes de que sean consumidas por estas poblaciones, que son las que menos recursos tienen, las que menos acceso tienen a los servicios de salud y los que pues están en mayor riesgo, vulnerabilidad, porque su única forma de consumir agua es consumida de manera directa. ¿Qué necesitamos? Pues hacer estudios de tipo epidemiológico. No sé si recuerdan que yo dije que este estudio era ecológico, no es epidemiológico. Epidemiológico necesitamos registrar a las personas, identificarlas, ver cuáles son sus usos y costumbres, qué agua consumen, cómo se alimentan, etcétera, etcétera, cómo su enfermedad, cómo se ha ido desarrollando a través de los años, si suspendemos el uso de esta agua, si mejoran o no mejoran. Entonces, ahí necesitamos un estudio, de tipo epidemiológico. Significa, pues, que eso lo hacen los médicos, no lo hacemos la gente que nos dedicamos al medio ambiente. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en los problemas de salud reportados por la población, que ya dijimos que eran enfermedades renales, cerebrales, cáncer, malformaciones, relacionarlas con la contaminación por consumo directo del agua y de los pozos, y pues que las autoridades oficiales, que en este caso sería Secretaría de Salud Jalisco y la Secretaría de Salud a nivel nacional, nos empiecen a proporcionar información de los factores de predisposición, de los índices de mortalidad, de los índices de morbilidad que presentan precisamente las poblaciones que viven alrededor del lago. ¿Por qué es importante? Porque es necesario empezar a establecer una correlación directa entre la calidad del aire y el problema de salud desde el punto de vista epidemiológico. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos que gente se ponga a trabajar precisamente en este respecto. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos después de haber hecho este estudio? Pues que el deterioro de la calidad del agua de Chapala es real. Los parámetros físicos y metales pesados han tenido un incremento significativo, superando en muchos casos por mucho los límites establecidos por la norma oficial y ya no se diga por la norma internacional. Que los riesgos ecológicos y de salud, de acuerdo a los índices de calidad de agua, de riesgo ecológico y de riesgo de salud, indican que el agua enfrenta una grave problemática ambiental, pero sobre todo de salud pública. ¿Por qué? Porque eso no es una persona, no son dos personas, no son tres personas, son poblaciones enteras. Y como, vamos a decir, pauta de aquí en adelante, pues necesitamos hacer estudios epidemiológicos que relacionen la calidad del agua con la presencia de esas enfermedades renales, cáncer, malformaciones que están mencionando los pobladores de esa región. Pues eso es lo que estamos haciendo. Podemos ser mucho más puntuales, pero pues obviamente tendríamos que ser muchos en este caso muy conocedores de todo lo que son los indicadores, conocedores de qué son los parámetros físico-químicos, y se supone que esta es una charla de divulgación. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si alguno de ustedes sí está inmerso en este mundo de manera mucho más puntual con estos indicadores, pues me puede contactar sin ningún problema y podemos platicar al respecto con la profundidad que ustedes deseen. Ahí está mi contacto, su servidor es Ulises Ramírez, hermes.ramírez@academicos.udg.mx. Y si tienen preguntas, con mucho gusto, escuchamos todas las preguntas que tengan. Si no las sabemos, las contestamos. Si no decimos, no las sabemos porque no lo conocemos o porque no somos especialistas en